Un lindo y bendecido primer día de la semana. Hoy es domingo. Hoy es un día que también podemos compartir con nuestros seres queridos, ya que es un día sin trabajo, un día en el cual estamos con la familia. Pero recuerde, siempre es importante tener este estudio, que este estudio de la escuela sabática es con ese propósito, para que todos los días tengamos algo que estudiar, en qué meditar, en qué pensar en lo que Dios está queriendo de nosotros. Por eso el título hoy, la extravagancia de nuestro Padre, que en realidad es lo que el Señor quiere de nosotros. Y para llevar a cabo este hermoso estudio, nuevamente el pastor José está aquí conmigo para compartir con ustedes la palabra de Dios. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos también a todos nuestros amigos, concentrado aquí en el estudio de la palabra, ¿no? Así que vamos hoy a estudiar esta parte de la extravagancia. ¿Por qué la extravagancia? Pero antes vamos a tener una palabra de oración. El Espíritu Santo siempre es el que nos ilumina cuando estamos aquí, y también los ilumina a ustedes. Por eso invocamos su nombre, para que esté con nosotros y para que realice el trabajo en nosotros. Vamos entonces así a orar. Vamos a estar en posición de adoración a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de analizar punto por punto estas cosas que tú nos has dejado para nuestro crecimiento espiritual y para el conocimiento de ti, tuyo, oh Señor. Bendice a los amigos y hermanos que están frente a sus pantallas. Guárdalos del mal y revélatele en esta ocasión, Señor. Igual aquí a nosotros en el estudio, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine a tal punto que podamos enseñar lo que tú quieres que enseñemos. Bendice también a nuestros hermanos y compañeros que están aquí en las cámaras. Guárdalos del mal y fortalécelos. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a darle un énfasis a esta palabra que dice aquí, ¿no? La extravagancia de nuestro Padre. ¿Por qué podemos decir que la extravagancia de nuestro Padre? Es que lo que Dios tiene para nosotros es más de lo que nosotros pensamos. Por eso nos dice lo de la extravagancia. A veces queremos, qué sé yo, un dulce. Pues Dios nos da un camión lleno de dulces. A veces queremos algo poquito, Dios nos da, pero en otro tiempo, de otra manera, no en la medida que nosotros queremos. Porque es que Dios no es una varita mágica. No, Dios actúa conforme a nuestra fe. ¿Recuerdan la fe que hablamos ayer? A nuestra visión que tengamos con Cristo y de Cristo, y a lo que le pidamos y a lo que Él nos quiera dar, hasta donde Él nos quiera llevar. Por eso es que aún, mis queridos, con las personas que nos hacen daño, qué lindo el Salmo 23 cuando nos dice ahí que Dios va a preparar una mesa delante de nuestros angustiadores. O sea, que Dios es mucho más. A veces pensamos que le pase algo, que cualquier cosa que pensamos mal, pero Dios tiene algo mejor, tanto para nosotros, los que nos hicieron daño, como para el que hizo el daño también. Porque también hay una experiencia para que Él también le conozca. ¿Ven? Dios siempre actúa por la manera mejor correcta. Por un ejemplo, uno puede pensar en Moisés. Moisés, ok, ya sabe que ese es su pueblo. Ya sabe que ese es que él va a ser el que los va a sacar. Ya él sabe todas esas cosas. Pero entonces empieza él por su propia fuerza, matando a un egipcio. Pero Dios le dice, no, Moisés, no es así. No es así. Te me va al desierto. Ven,
Y de la forma como Dios prepara a un hombre de ser tan violento a ser un hombre manso, el hombre más manso de la tierra. ¿Ven cómo es que Dios actúa? Por eso es que hay que siempre, en cualquier situación nuestra, caminar, seguir adelante como viendo al invisible. ¿Ven? Esa es la forma como Dios actúa. ¿Ven? Por ejemplo, Dios, tal vez Moisés pensó, lo puedo sacar yo con mi propia fuerza, con mi estrategia militar que tengo, pero Dios no, dice, no, es mi fuerza, soy yo que lo... Porque es que el hombre es orgulloso y el hombre se cree que es. Y cuando el hombre no mira a Dios, fracasa. Cuando el hombre tiene su vista puesta en Dios, triunfa. ¿Ven? Y eso fue lo mismo. Por ejemplo, cuando llegamos ya al final, cuando ya todo ha pasado, salen el pueblo de Israel de Egipto, llegan hasta allá. Y ahora Dios le dice a Moisés, Moisés no va a entrar. ¿Creen ustedes que fue eso algo fácil para Moisés digerir que no va a entrar después de tantos problemas que pasó en el desierto? No. Pero Moisés, aunque no entró, se fue con ese dolor. Sin embargo, Dios tenía algo mejor que lo que él tenía pensado. O sea, Dios siempre hace las cosas extra con nosotros. Que el autor del folleto le puso la extravagancia de Dios. ¿Ven? Y justamente eso es lo que nosotros debemos pensar, en que Dios siempre tiene algo mejor para los que, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, puestos los ojos como viendo al invisible, a esos Dios les tiene algo mejor siempre. Y es lo que también le pasó a David, que en medio de las dificultades, de todas las dificultades de David, al final de la jornada, Dios, es como él escribe en el Salmo 23, le tiene una mesa aderezada, una mesa preparada, delante de aquellos que lo maltrataron, ahora te voy a honrar frente a ellos. Y eso es lo que justamente, mis queridos, hace Dios. Todo aquel que quisiera hacer algo, Dios lo que hace es que se lo multiplica. Fíjense, si nosotros vamos al libro de Romanos, allí en Romanos capítulo 8, ¿ven? Romanos 8 y el capítulo 32, solo vamos a leer el 32, porque hay varios textos y los voy a retar para que lean todo ese libro, desde el 8 en adelante. Él dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si nosotros vamos a teologizar con ese texto, es que Dios mismo se entregó, él mismo se hizo sacrificio por nosotros, porque no había otra manera. Y si él se dio por nosotros, si él se entregó por nosotros en todo, él, con cualquier caída que tengamos, siempre y cuando nos mantengamos mirándole a él, él nos va a dar la salida. Él no deja a la persona caída, no lo deja en el suelo. Siempre está extendiéndole la mano. Por eso es que debemos siempre, y lo vamos a repetir muchas veces en esta semana, tenemos que caminar como viendo al invisible, porque esa es la manera como Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Ven? Es la manera cuando tenemos dificultades, perdón, es cuando Satanás nos está atacando fuerte. Y en medio de ese ataque, si nos mantenemos viendo al invisible, es una gran bendición. Y es lo que Dios justamente quiere de nosotros,
siempre que nos mantengamos mirándole a Él siempre. Ven, hay otra parte. Hay que dejar que Dios actúe. Hay que dejar que sea Dios quien actúe. ¿Creen ustedes que fue también tan fácil para el mismo David? ¿Quién quisiera estar en la misma en la situación que David? David perdió muchas cosas, casi pierde el reino, casi lo pierde. Si fuera por la ley, claro, la misericordia de Dios. O sea, cuando tú pides perdón a Dios por algo, las consecuencias vienen. Nadie quisiera estar con problemas familiares, con problemas de muertes de hijos por la misma situación, a la vez. Y eso es lo bonito de todo esto. Que David se mantuvo viendo al invisible. Y muchos dicen, no, que si David lo hizo y Dios lo perdonó, yo también lo puedo hacer. No escojamos a los infieles o los malos ejemplos de algunos para nosotros hacer diabluras. No. Lo bonito de David, lo bonito también de Moisés y de otros tantos hombres más, lo bonito también de Abraham, aunque Abraham mintió, pero se mantuvo como viendo al invisible. Y ahí es donde Dios engrandece a la persona. Cristo, nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, eso es lo bonito, y eso fue lo único que pudo hacer que Cristo salga no ileso, sino que salga para salvación, que salga para estar en la eternidad con Dios, con nosotros, con su Padre. Lo que provocó todo eso fue que Él se mantenía viendo al invisible. ¿Saben por qué le hago tanto énfasis en esto? Porque son muchas las desgracias, son muchos los momentos difíciles para nosotros los seres humanos. Son muchos los momentos difíciles para el pastor. Son muchos los momentos difíciles para el que predica la palabra. Son muchos. Y esos ataques a muchos también los ha bajado. Los ha hecho apartar. Tenemos amigos y hermanos que han desertado últimamente. Incluso personas dando esta lección han desertado. ¿Por qué? Por la razón que fuere, que ellos quieran conocer. Pero cuando usted se mantiene viendo al invisible, las cosas salen de una manera buena, porque al final de la jornada, aunque Moisés no entró, pero Dios lo tiene en un mejor lugar y ya Él lo sabe. ¿Ven? Aunque David sufrió, pero Dios lo mantuvo. Aunque Abraham pasó lo que pasó, pero Abraham tiene su nombre. Que Dios nos ayude a mantenernos viendo al invisible, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. En verdad que este día, acerca de del título que tenemos, la extravagancia de nuestro Padre, yo me voy a agarrar en sí del libro de Romanos, que es la cita que nos da, el capítulo 8 y el versículo 28. A ver si lo podemos ver. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esa extravagancia que Dios le da a sus hijos? Y Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora vean, si tú amas a Dios, si tú en realidad dices, yo amo al Señor, no te quejes. No te quejes de las cosas que están pasando alrededor de tu vida, de las cosas que hoy estás viviendo. Pero Pablo va más allá. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Ahora, acuérdate que en el grupo de Jesús hubo unos llamados y otros llegaron por sí solos. En la cual el que llegó solo se ahorcó. Así es. Pero los que fueron llamados persistieron, aunque según ellos en el fracaso, pero confiaron en aquel que habían confiado y en aquel
que los había llamado. Así es. Hoy nosotros no estamos exentos de muchas cosas que pueden pasar alrededor de nuestra vida o en nuestra familia. Y que hoy pueden venir situaciones difíciles, aún con nuestra familia. ¿Qué será con nuestros hermanos espirituales? Correcto, así Pero la verdad es de que si fuiste llamado por Dios y has sentido tú el llamado de Él, vas a entender en las circunstancias o los motivos por los cuales estás pasando, dándole la honra y la gloria a Dios. Amén, así es. Por eso miren, la hermana Elena G. de White, en las notas que tenemos de este trimestre, nos dice en el libro Ministerio de Curación, en la página 389, ella nos dice: la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios, en su infinito amor, no permitiera para bendición del mundo. Ahora ve, era su hijo o es su hijo, pero aún Dios, como muchos dicen, no, pues Cristo era Dios, Cristo por eso es que aguantó, soportó. No, hermanos, ya hemos entendido que Cristo se hizo humano como cualquier humano de nosotros. Así es, así es. Pero vemos que Él estaba en continua comunión con su Padre y que el Padre realmente, a través de las amenazas espirituales del enemigo, buscaba cómo acabar con Él, pero el Padre no le permitía a este enemigo de que llegara a acabarlo, a destruirlo, no. Y así igualmente hoy en día Dios está actuando con nosotros. Por eso ella dice, esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. O sea, el saber que si Dios está deteniendo los 4 vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra, quiere decir que el Señor de la misma manera está al cuidado como lo estuvo con su Hijo, para con nosotros también. Así es. Ella dice, el que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. O sea, aquí es donde quizás hay la diferencia entre el que dice ser cristiano, pero el que realmente camina con el Espíritu de Cristo. Así es. Wow. Porque el que camina con el Espíritu de Cristo hace la bondad, da amor, da misericordia. Pero el que simplemente es cristiano va a vivir la vida como él quiere y defendiéndose a las veces que él quiera. Así es. Por eso ella también dice, nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Así es. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas y todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. O sea, todo lo que estés viviendo, mi querido hermano, mi querida hermana, por amor de Dios, no te quejes. Dale honra y gloria a tu Señor, a tu Cristo, a tu Dios, al Espíritu Santo que está contigo. Y si algo más fuerte no te viene, es porque debes de creer que Dios está cubriendo esa área para que no te dañe más. Amén. Y ella termina diciendo, todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Así es. Y esa es la verdad. O sea, todo lo que vivimos en realidad es el crédito de Dios que cubre a sus hijos que lo aman y obedecen. También nos dice la sierva del Señor en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, dice lo siguiente: los principios que rigen en el cielo debieran regir en la tierra. Óyelo bien, es lo que se está buscando en este pueblo pequeño de Dios. El mismo amor que anima a los ángeles, la misma pureza y santidad que reina en el cielo, debieran, tanto como fuera posible, reproducirse en la tierra. ¿Y cómo pues? Si hoy el que dice ser cristiano, el que dice tener al Señor, trata y busca la manera de vivir mejor como Él quiere, pero no como Dios le pide, no como Dios exige, no como Dios en realidad desea que nosotros vivamos, que seamos esa sal, esa luz del mundo. Y por eso es que no hacemos la diferencia como cristianos, porque cada quien se defiende a la hora que sea y como quiere. ¿Y Cristo dónde quedó? En el olvido, pero somos cristianos.
Estas diferencias es la que nosotros vemos sobre la extravagancia de Dios, buscándonos y buscándonos para Él darnos el perdón aún de nuestras equivocaciones, de que nos sigue restaurando, nos sigue alentando, nos sigue dando esperanza, pero ¿cuánto tiempo va a perdurar esto, hermanos? Esta es la verdad. Termino con esta última cita que nos da también la sierva del Señor, y ella dice: el mayor deseo de Cristo es redimir su herencia del dominio de Satanás. O sea, en realidad, esto ya lo vivimos, ya sabemos que fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor ya nos dio el perdón de nuestras faltas, pero no quiere decir que podemos vivir en libertad de seguir pecando, que al cabo el Señor ya nos dio el perdón. ¿Por qué? Porque ella dice: pero antes de que seamos librados del poder satánico, exteriormente, vean, exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. Correcto. O sea, realmente de acá de adentro es donde debe de salir lo mal, el pecado, los malos deseos, las malas intenciones, los malos pensamientos deben de salir. Y no es que Dios no lo sepa. Dios sabe lo que yo estoy pensando, Dios sabe las intenciones de mi corazón, Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú lo sueltes, tú lo dejes, no prosigas en eso, porque si no, el Espíritu Santo no va a poder morar en ti como Él quiere morar. Aún dice: el Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, del egoísmo y los rasgos de carácter duros y antes cristianos. Sí, a veces nos amanece y nos aparece el viejo hombre, nos aparece aquel hombre que fuimos anteriormente y sale de nuevo en cualquier momento. Hermanos, tenemos que reconocer que tenemos que hacer cambios y a veces detenernos en los momentos que parece que no hay manera de poder contestar al que a veces nos ofende. Y estas cosas son las realidades en las cuales nosotros tenemos que empezar a vivir en la vida de Cristo. Termino la lectura. Yo sé que el tiempo se me acabó, pero quiero terminar. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo conozcamos, y a Jesucristo, a quien ha enviado, con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación, y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. Vean, hermanos, o sea, Dios eso quiere, y que a través de los problemas, cuando salgamos, vamos a felicitarnos a nosotros mismos, no porque pudimos nosotros, sino porque el Espíritu Santo nos ayudó a salir de todo esto. A menudo entramos en el crisol de las pruebas con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo. Eso es lo que somos. Pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Y esta es la verdad, y esto es lo que hoy Dios desea en nosotros, que cambiemos, que pensemos las cosas antes de hablar. Dios me les bendiga y el Señor me les guarde. Hasta mañana.